Nací en una familia profundamente arraigada en las antiguas enseñanzas de los Vedas, y desde muy temprana edad seguí un camino espiritual disciplinado. La profunda sabiduría y la visión que ofrece la filosofía hindú me cautivaron, y a medida que crecí, también lo hizo mi devoción por ella. Cuando llegué a la edad adulta, mi vida estaba completamente dedicada al papel de gurú, un guía espiritual para quienes buscan la iluminación y la comprensión en un mundo cada vez más caótico. Mi nombre es Ravi, y durante décadas, creí que estaba recorriendo el camino más elevado y recto hacia la verdad. Cada día comenzaba antes de la primera luz del alba, cuando dedicaba horas de meditación y canto, buscando alinearme con lo divino. Mi vida estaba anclada en los textos sagrados, las escrituras del hinduismo, donde descubrí las lecciones eternas del karma, el dharma y el samsara, el ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. Estas enseñanzas no eran meras palabras para mí, eran la piedra angular de mi existencia, dando forma a cada pensamiento, decisión y visión. Aportaron claridad en un mundo que a menudo parecía nublado, y sirvieron como guía definitiva para vivir una vida con propósito y pureza espiritual. Como gurú, me convertí en el refugio espiritual de muchos, ofreciendo orientación y consuelo a quienes se sentían agobiados por las luchas de la vida. La gente acudía a mí en busca de respuestas a preguntas sobre su propósito, su moralidad y sus miedos sobre lo que hay más allá de esta existencia terrenal. Con la sabiduría que había adquirido a través de años de estudio y práctica, les enseñé que nuestras acciones dan forma a nuestro destino, que es a través de acciones rectas y servicio desinteresado que uno puede liberarse del ciclo interminable de la reencarnación. Prediqué el camino hacia moksha, la liberación del samsara, un estado de libertad máxima y despertar espiritual. Aunque mi vida parecía rica en significado y plenitud, había momentos de duda, susurros que intentaba silenciar. A pesar de mi dedicación y disciplina, de vez en cuando surgía en mi mente una inquietud persistente. ¿Y si había algo más? ¿Y si el camino al que me había dedicado no era toda la verdad? Pero esos pensamientos me parecían una traición, no solo a mis creencias, sino también a los seguidores que acudían a mí en busca de orientación. No podía permitirme albergar esas dudas, así que las enterré en lo más profundo de mi ser. Siempre había mantenido una visión respetuosa de las demás religiones, reconociendo la devoción de quienes buscaban a Dios a su manera. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, creía que el hinduismo ofrecía la comprensión más completa de lo divino. Admiraba la figura de Jesús, pero solo como un maestro sabio, un hombre iluminado que había alcanzado una gran profundidad espiritual, similar a los sabios de nuestra propia tradición. La idea de aceptarlo como divino me resultaba incomprensible. Me parecía imposible, incluso absurda. La vida seguía con su ritmo habitual, retiros de meditación, discursos espirituales y el tranquilo fluir de las enseñanzas. Pero una tarde normal, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Acababa de terminar de dirigir una sesión de meditación y decidí conducir hasta casa en lugar de quedarme en el ashram a pasar la noche. Las carreteras estaban inusualmente tranquilas y una extraña sensación de quietud flotaba en el aire. Pero esa calma pacífica se rompió en un instante. Un camión se desvió hacia mi carril y sus faros me cegaron. No tuve tiempo de reaccionar ni de prepararme para el impacto. La colisión fue ensordecedora, una ruptura violenta de la calma que había definido mi vida. Recuerdo fragmentos de los momentos que siguieron, el horrible sonido del metal al crujir, la sensación de que mi cuerpo era arrojado violentamente dentro del vehículo y los gritos ahogados de pánico de quienes estaban cerca. Luego llegó el dolor, agudo, abrumador, como si cada célula de mi cuerpo se estuviera desgarrando. Pero incluso el dolor pronto comenzó a desvanecerse, reemplazado por un silencio profundo, casi surrealista. Me encontré suspendida en un espacio extraño y desconocido, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. El mundo físico se volvió distante, sus colores y sonidos se disolvieron en un zumbido inquietante. La quietud que me rodeaba no se parecía a ninguna paz que hubiera experimentado durante mis meditaciones. Esta no era la calma tranquila que había buscado durante años, era una transición, un umbral hacia algo mucho más allá de mi comprensión.
Sentí que me alejaba cada vez más, que me deslizaba hacia un reino que aún no podía comprender. Un pensamiento cruzó brevemente por mi mente: ¿es este el final? Pero no era miedo lo que me apoderó, era curiosidad. Había una sensación inexplicable de que estaba a punto de encontrar una verdad mucho más grande que todo lo que había aprendido o enseñado en todos mis años de devoción. Lo último que escuché antes de que todo se oscureciera fue una voz distante, tal vez un paramédico, que gritaba: «Lo estamos perdiendo». Y luego, el mundo se desvaneció en una oscuridad total. Lo que sucedió a continuación desenmarañaría todo lo que había creído que era verdad y me obligaría a enfrentar las preguntas más profundas que había reprimido durante años. Estaba entrando en lo desconocido, un lugar donde las verdades que tanto había considerado serían puestas a prueba contra una fuerza mucho mayor que yo. Me encontré flotando, sin peso, en un reino que se sentía familiar y extraño a la vez. Debajo de mí, podía ver mi propio cuerpo, arrugado y roto entre los restos del auto. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, sus rostros llenos de tensión y urgencia, pero sus voces parecían apagadas, como si vinieran de un mundo distante. Podía escuchar sus palabras: «No hay pulso, despejen las vías respiratorias», pero se estaban desvaneciendo, como ecos de otro reino, a medida que me alejaba más del mundo que había conocido. Por un breve momento, no me di cuenta de que estaba separada de mi cuerpo. Traté de hablar, de moverme, pero no sucedió nada. El pánico comenzó a crecer dentro de mí cuando vi mi forma sin vida debajo, ensangrentada e inmóvil. ¿Era un sueño vívido o había entrado sin darme cuenta en un profundo estado de meditación? Pero entonces, la fría e innegable verdad me golpeó: ya no estaba en mi cuerpo. Una extraña sensación de desapego me invadió, una extraña calma que reemplazó el pánico inicial. No sentía dolor, ningún vínculo físico con los escombros o el caos que los rodeaba. En cambio, lo observaba todo con una claridad que me parecía casi ajena, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Mi propio rostro, pálido e inmóvil, parecía el de un extraño. El tiempo perdió su significado en este extraño estado suspendido entre dos mundos. No había pasado ni futuro, solo la sensación ingrávida y onírica de la observación. Entonces, desde la periferia de mi conciencia, noté algo extraordinario, un brillo suave y radiante que emergía de la oscuridad circundante. No era como la luz parpadeante de una vela o el duro resplandor del sol. Esta luz era diferente, viva, con una energía que latía con calidez e invitación. Se hizo más fuerte, más vibrante, hasta que consumió mi visión. La luz no era solo brillante, era tangible, como si se extendiera hacia mí, envolviéndome en su calidez con una atracción innegable. Había pasado toda mi vida en busca de la iluminación espiritual, buscando la paz y la unidad con lo divino a través de la meditación y la devoción. Sin embargo, esta luz no se parecía a nada que hubiera encontrado en todos mis años de introspección. No era la quietud serena a la que me había acostumbrado, estaba viva, tenía un propósito y estaba llena de una presencia que no podía definir. Mi primer instinto fue dudar. Esta no era la unidad que había buscado a través de las enseñanzas del Bhagavad Gita o las prácticas meditativas que había dominado durante décadas. Esto era algo diferente, algo desconocido, pero profundamente íntimo. Intenté razonar conmigo mismo, preguntándome si esto podría ser una visión kármica que me guiara hacia el siguiente paso en mi viaje espiritual. Pero antes de que pudiera entenderlo, la atracción de la luz se intensificó. Traté de resistirme, sin saber a dónde me llevaría, pero mi resistencia fue inútil. Era como si la luz tuviera un poder innegable sobre mí. El calor que irradiaba la luz no era meramente físico, parecía penetrar profundamente en el núcleo de mi ser, disolviendo mis dudas y temores. Traía consigo una abrumadora sensación de paz, una seguridad de que lo que me esperaba era parte de algo mucho más grande que yo. La luz no solo me invitaba, era convincente, como si tuviera respuestas a preguntas que aún no me había atrevido a hacer. Empecé a derivar hacia ella, no por elección, sino por una fuerza irresistible que parecía guiarme. Con cada momento que pasaba, me sentía más atraído hacia la luz,
y con cada centímetro, las capas de mi antiguo yo comenzaron a desvanecerse. Mis dudas, mis creencias firmemente arraigadas, mi propio sentido de identidad, todo parecía insignificante ante esta presencia radiante. Ya no era Gurú Ravi, el líder espiritual que había pasado toda su vida enseñando a otros el camino hacia la iluminación. Era simplemente un alma, libre y vulnerable, que avanzaba hacia algo mucho más allá de mi comprensión. A medida que me acercaba, la luz me envolvía por completo, bañándome con una calidez que parecía la forma más pura del amor. Era como si todas las preguntas que había albergado, todas las dudas y temores, recibieran respuestas sin una sola palabra. Me sentí visto, comprendido y conocido de una manera que nunca antes había experimentado. Esta no era la fuerza divina impersonal que siempre había imaginado. Esto era algo profundamente personal, íntimo e infinitamente poderoso. Por un breve momento, dudé de nuevo, preguntándome si era digno de acercarme a semejante presencia. Pero la luz parecía responder a mis pensamientos, como si pudiera percibir mi incertidumbre. Su calor se intensificó, disolviendo mis miedos y llenándome de una sensación de aceptación que desafiaba toda explicación. Era como si la luz me dijera, ven. Estás destinado a estar aquí. Y así, entré de lleno en la luz, dejando atrás el caos del mundo físico y las creencias cuidadosamente construidas a las que me había aferrado durante tanto tiempo. En ese momento, supe que estaba a punto de encontrar una verdad que desafiaría todo lo que había creído, sobre mí mismo, sobre lo divino y sobre el propósito de mi vida. Lo que había más allá de la luz era algo que estaba más allá de mi comprensión, algo para lo que ninguna preparación podría haberme equipado, sin importar cuántas vidas hubiera vivido. El encuentro que estaba a punto de experimentar redefiniría por completo mi comprensión de la fe, la gracia y la naturaleza misma de lo divino. La luz no era solo una presencia, estaba viva, latiendo con una fuerza tan poderosa y abarcadora que ni siquiera podía empezar a comprender su significado. Entonces, como si la luz misma me estuviera hablando, una figura comenzó a emerger. Al principio, era solo una silueta, radiante e indistinta. Pero a medida que se acercaba, la forma comenzó a tomar forma. Allí, de pie frente a mí, había un ser que irradiaba un amor y una autoridad abrumadores que nunca antes había sentido. Su mirada se encontró con la mía, y en ese momento, fue como si cada rincón de mi alma quedara al descubierto, expuesto a una verdad profunda. No necesitaba que me dijeran quién era. Yo lo sabía. Era Jesús, aquel de quien había oído hablar pero en quien nunca había pensado realmente. Para mí, siempre había sido una figura en segundo plano, respetado por sus enseñanzas pero, en última instancia, irrelevante para mi propio camino espiritual. Sin embargo, allí estaba, de pie frente a mí con una presencia que desafiaba cualquier explicación lógica. Su propio ser parecía vibrar con la verdad y la profundidad de su amor era abrumadora, superando con creces todo lo que yo había conocido. Traté de hablar, pero las palabras se me escapaban. Era como si él ya supiera todo lo que yo podía decir, como si estuviera leyendo los pensamientos más profundos de mi corazón. Se acercó un paso más, con los ojos llenos de compasión y comprensión, una comprensión que me hizo sentir reconfortada y completamente expuesta al mismo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero transmitía una autoridad que parecía resonar en un nivel más profundo que el sonido mismo. Arjun, dijo, llamándome por mi nombre, aunque yo nunca lo había dicho en voz alta antes. ¿Por qué has buscado tantos caminos, pero te has perdido el que conduce a mí? La pregunta me atravesó, no como una acusación, sino como un profundo y doloroso anhelo. No tenía respuesta. Había pasado mi vida guiando a otros en la búsqueda de lo divino, pero allí estaba yo, frente a una verdad que nunca había conocido. Me había dedicado a los principios del karma, el dharma y los ciclos infinitos de la reencarnación, creyendo que estos son el marco definitivo para comprender la existencia. Sin embargo, en ese momento, todo parecía incompleto, como si hubiera estado recorriendo un camino que me había llevado a un callejón sin salida. He buscado lo divino, logré decir con voz temblorosa. A través de la meditación,
la disciplina y el servicio, he seguido las enseñanzas transmitidas a través de los siglos. Jesús asintió, su expresión se suavizó con una ternura que parecía emanar de su propio ser. Has buscado con sinceridad, Arjun, pero la verdad siempre ha estado más cerca de lo que creías. Lo divino que buscas no se encuentra solo en el esfuerzo, sino en la gracia. Gracia. La palabra quedó suspendida en el aire, desconocida pero profundamente resonante. La gracia era algo que yo nunca había comprendido verdaderamente. En mis enseñanzas, la salvación o moksha era algo que se ganaba a través de acciones, a través de incontables vidas alineadas con el orden cósmico. Pero allí estaba él, diciéndome que era un regalo, otorgado libremente, y no algo que yo pudiera alcanzar con solo esfuerzo. No entiendo, admití. ¿Cómo puede la gracia reemplazar la acción? ¿Cómo puede deshacer vidas de karma? Jesús me miró con infinita paciencia, sus ojos irradiaban comprensión. La gracia no reemplaza la acción, Arjun. ¿La completa? Es el amor del Creador derramado para todos los que lo reciban. El karma te ata a lo que has hecho, pero la gracia te libera. Mi sacrificio fue para este propósito, romper esas cadenas y abrir el camino a la vida eterna. Mientras hablaba, sentí que algo se agitaba en lo profundo de mí, como si se estuviera levantando un velo de mi comprensión. Y, sin embargo, me resistí. Las enseñanzas que había considerado tan queridas, las creencias que habían dado forma a mi vida, no eran tan fáciles de descartar. ¿Pero qué pasa con los caminos que seguimos? Pregunté, sintiendo el peso de mis preguntas. ¿Qué pasa con la meditación, el altruismo y el servicio? ¿Son insignificantes? No son insignificantes, respondió Jesús, con voz tranquila y tranquilizadora. Son buenos, pero están incompletos sin la verdad. Fuiste creado para conocer al Padre, no como una fuerza abstracta, sino como un Dios personal. Y yo soy el camino hacia Él. Mi mente corría, luchando por reconciliar esto con todo lo que había creído. Entonces, percibiendo mi confusión interior, Jesús extendió su mano hacia mí. Ven, dijo, con su voz invitándome pero ordenando. Déjame mostrarte. En un instante, el espacio que nos rodeaba cambió. Ya no estaba de pie en el vasto y etéreo espacio, sino que me transporté a escenas de mi propia vida. Vi momentos de meditación, enseñanza y servicio, fragmentos del viaje que había recorrido. Vi los rostros de aquellos a quienes había guiado, su anhelo por la verdad reflejaba el mío. Entonces, las escenas cambiaron aún más. Vi destellos de las enseñanzas que tanto me habían gustado, pero ahora estaban iluminadas de una manera que nunca había entendido. Los versos del Bhagavad Gita hablaban de la entrega y de la presencia eterna de lo divino, pero ahora apuntaban inequívocamente a Jesús. Era como si las piezas de un rompecabezas que había pasado toda mi vida ensamblando finalmente estuvieran encajando en su lugar. Y entonces, llegó la visión más sorprendente de todas. Vi a Jesús en la cruz, su cuerpo roto y ensangrentado, pero irradiando un amor tan profundo que me hizo caer de rodillas. En ese momento, comprendí. Su sacrificio no era solo un evento histórico, era la culminación de todo lo que había estado buscando. Era el puente entre la humanidad y lo divino, la respuesta final al anhelo que había llevado en mi alma durante tanto tiempo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me volvía hacia él, abrumada por el peso de la revelación. ¿Por qué nunca vi esto antes?, pregunté, con la voz quebrada por la tensión de mis emociones. Porque no estabas preparada, respondió Jesús con dulzura. Buscaste con un corazón sincero, pero necesitabas ver que el camino que seguiste era solo una sombra de la verdad mayor. Ahora lo sabes. Ahora lo ves. En ese momento, sentí una abrumadora mezcla de asombro, tristeza y gratitud. Asombro por la profundidad de su amor, tristeza por los años que había pasado buscando en los lugares equivocados y gratitud por la revelación que ahora se estaba desplegando ante mí. Pero incluso cuando comencé a comprender la verdad, una pregunta surgió dentro de mí,
exigiendo una respuesta. ¿Qué voy a hacer con esto?, pregunté, mi voz llena de incertidumbre y esperanza. Jesús sonrió, su expresión tierna pero resuelta. Hay más que mostrarte, dijo, su voz a la vez amorosa y firme. Más que debes entender. Pero por ahora, debes saber esto, la verdad se te ha revelado para que puedas compartirla. Hay un propósito para tu vida, Arjun, mucho más grande de lo que imaginabas. Mientras yacía en esa cama de hospital, dividido entre las verdades conflictivas de mi pasado y las revelaciones que había encontrado, me di cuenta de que estaba de pie al borde de una nueva vida, una vida de la que no podía regresar, sin importar cuánto lo intentara. La profundidad de la verdad que había encontrado, la gracia que Jesús me había mostrado, ahora era parte de mí, entretejida en la estructura misma de mi alma. Sin embargo, no podía ignorar el peso de la responsabilidad que tenía ante mí. Las enseñanzas que había pasado mi vida impartiendo a los demás, sobre el karma, la reencarnación y la disciplina espiritual, de repente me parecieron incompletas, como si fueran solo fragmentos de una verdad mayor que ahora había vislumbrado en su plenitud. Y, sin embargo, me costaba desprenderme de ellas. Siempre había creído que la salvación era algo que se ganaba con esfuerzo, que la liberación era el resultado del esfuerzo personal. La idea de que la salvación era un regalo, otorgado libremente por gracia, era algo que me resultaba extraño y profundamente liberador. Pensé en mis discípulos, las personas que habían recurrido a mí en busca de orientación, que habían seguido mis enseñanzas fielmente. ¿Qué pensarían si supieran que había encontrado una verdad que contradecía todo lo que les había enseñado? El miedo al rechazo, el miedo a ser malinterpretado, pesaban mucho en mi corazón. ¿Cómo podría ser el líder en el que siempre habían creído si ya no creía plenamente en el camino que les había mostrado? Pero al reflexionar sobre lo que había visto, me di cuenta de que no se trataba de abandonar mi herencia ni mi pasado, sino de abrazar algo más grande, algo universal, que trascendía la tradición y la cultura. El amor de Dios, la gracia de Jesús, no se limitaba a un solo camino o sistema de creencias, era para todos, independientemente de dónde vinieran o en qué hubieran creído. Y en ese momento comprendí que no podía guardarme esa verdad para mí. No era solo para mí, era para el mundo. Recordé las palabras que Jesús me había dicho, hay más que mostrarte, Arjun, y debes compartir esta verdad con los demás. Él no solo me había revelado la verdad de su amor y su gracia para mi propio beneficio, sino que me la había dado para que yo pudiera transmitirla a los demás. Y esa responsabilidad, por pesada que fuera, era una que no podía ignorar. El camino que tenía por delante era incierto. Sabía que compartir esta verdad no sería fácil. Pondría a prueba todo lo que había enseñado, todo lo que había creído. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que no podía negar lo que había experimentado. El amor que había sentido en la presencia de Jesús, la paz que había conocido en el cielo y la gracia abrumadora que Él me había mostrado eran reales. Eran innegables. Y entonces, tomé una decisión. Seguiría el camino que Jesús me había mostrado, sin importar a dónde me llevara. Compartiría la verdad de la gracia de Dios con aquellos que estuvieran listos para escucharla, sabiendo que podría ser malinterpretada, rechazada o incluso ridiculizada. Pero no podía quedarme callada. No podía regresar a la vida que había vivido antes, no después de todo lo que había visto y sentido. Mientras yacía allí en esa cama de hospital, con el peso de mi decisión presionándome, sentí una sensación de paz que no había conocido antes. Era la misma paz que había sentido en la presencia de Jesús, la misma paz que me había invadido cuando acepté su gracia. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre, libre de la carga de intentar ganarme la salvación, libre del miedo al rechazo, libre de la necesidad de demostrar mi valía. Había recibido un regalo que me había sido dado no por mis acciones ni por mis esfuerzos, sino por el amor del Creador. Y ahora, era mi turno de compartir ese regalo con los demás. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero sabía que no estaba sola. Jesús había prometido que su espíritu me guiaría y que su amor me sostendría. Con esa promesa en mi corazón,
sentí que surgía en mí un sentido de propósito, un propósito que iba más allá de enseñar o guiar a otros. Era un propósito de compartir la verdad de la gracia de Dios, de invitar a otros a recibir el amor que había transformado mi vida y de ayudarlos a descubrir la paz que proviene de aceptar el don de la salvación. Y así, con un sentido renovado de claridad y determinación, comencé el viaje que cambiaría no solo mi vida, sino también la vida de quienes me rodeaban. El camino que tenía por delante era incierto, pero sabía que mientras siguiera el camino de la gracia, nunca estaría perdida. Comprendí que necesitaba respuestas desesperadamente. Pero ¿a dónde podía recurrir? El Bhagavad Gita, la escritura sagrada a cuyo estudio había dedicado mi vida, de repente me pareció incompleto. Aunque todavía sentía un profundo respeto por sus enseñanzas, algo había cambiado dentro de mí. Era como si esas enseñanzas ahora apuntaran hacia algo más grande, algo que todavía no podía comprender del todo. En silencio, sin decirle a nadie, me embarqué en un viaje personal en busca de una copia de la Biblia. No era una tarea fácil. La idea de que yo, un líder espiritual respetado, profundizara en las escrituras cristianas era casi impensable. Las consecuencias de una acción así eran severas. Si alguien de mi comunidad descubría mi curiosidad, causaría una tormenta de controversia. Pero la necesidad de comprender lo que había experimentado, las visiones, las revelaciones, era demasiado fuerte para ignorarla. El miedo al juicio, aunque intenso, se vio eclipsado por mi abrumador deseo de claridad. Cuando finalmente tuve la Biblia en mis manos, mi corazón palpitaba con una mezcla de anticipación e incertidumbre. La abrí con cautela, sin estar seguro de lo que podría encontrar entre sus páginas. El primer versículo que me saludó fue del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La sencillez y el profundo peso de esas palabras me impactaron profundamente. Sentí que resonaban con la misma presencia que había encontrado en la luz. A medida que seguí leyendo, me sentí atraída por la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros y, en última instancia, su sacrificio. Las palabras cobraron vida para mí, no como conceptos abstractos o doctrinas distantes, sino como verdades que parecían hacer eco de mi propia búsqueda de significado. Empecé a notar sorprendentes paralelismos con los valores que había considerado preciados durante tanto tiempo: la compasión, la humildad y la importancia del servicio a los demás. Sin embargo, el mensaje central de la gracia y la salvación a través de Jesús era completamente nuevo para mí, diferente a todo lo que había encontrado en las enseñanzas que había conocido. La idea de que la salvación era un regalo, otorgado libremente, desafiaba todo lo que había creído sobre el karma y el ciclo interminable de nacimiento y renacimiento. Si la salvación no se podía ganar, si era simplemente un regalo otorgado en gracia, entonces el ciclo por el que había vivido durante tanto tiempo parecía incompleto. La gracia no era algo por lo que se pudiera trabajar a lo largo de incontables vidas, estaba disponible para cualquiera, ahora mismo, en este momento. A medida que estas percepciones empezaron a arraigarse en mi corazón, sentí que surgía una profunda sensación de claridad. Pero con esa claridad llegó el miedo. ¿Cómo podía explicar todo esto a las personas que amaba y a las que servía? Mi familia, mis seguidores, mi comunidad entera, me veían como su guía, como un símbolo de fe inquebrantable en el camino que había recorrido durante tanto tiempo. ¿Cómo podía decirles ahora que estaba en un camino diferente, uno que apenas estaba empezando a comprender? Una noche, mientras estaba sentado en tranquila contemplación, mi esposa entró en la habitación. Siempre había sido mi confidente más cercana, la única persona que me conocía mejor que nadie. Su preocupación era palpable, pero también su paciencia. Había visto los cambios en mí y había estado esperando que me abriera, que compartiera lo que tanto me pesaba en el corazón. Anjali, dijo suavemente, algo es diferente en ti. Puedo verlo. Cualquiera sea la experiencia que hayas experimentado durante esos momentos, todavía está contigo. No tienes que llevar esto solo. Sus palabras rompieron mis defensas. Por primera vez desde mi experiencia cercana a la muerte,
encontré el coraje para hablar de lo que había sucedido. No compartí todo, pero le dije lo suficiente para transmitir la enormidad de lo que había presenciado. Hablé de la luz, de la presencia de Jesús y de las verdades que me habían sido reveladas. Su respuesta me tomó por sorpresa. No desestimó ni cuestionó lo que dije. En cambio, escuchó con un corazón abierto, su propia fe y curiosidad se despertaron con mis palabras. Si esta es la verdad que te mostraron, dijo pensativamente, entonces tal vez sea una verdad que debamos explorar juntos. Su apoyo fue el ancla que necesitaba. Con ella a mi lado, sentí la fuerza para seguir adelante. Comencé a acercarme cautelosamente a los demás, compartiendo fragmentos de mi experiencia. Algunos eran curiosos y abiertos, otros escépticos y algunos directamente despectivos. Pero ya no temía sus reacciones. La verdad que había encontrado era demasiado importante para permanecer oculta. No importaba lo difícil o incómodo que fuera, tenía que compartirlo. Al reflexionar sobre estos primeros pasos, comencé a darme cuenta de algo profundo: mi papel como líder espiritual no había terminado, sino que se había transformado. Seguía siendo un guía, pero ahora estaba guiando a personas hacia una verdad que había cambiado mi vida para siempre. El viaje estaba lejos de haber terminado. Todavía quedaban preguntas por responder, puentes por construir y verdades por compartir. Mi vida había cambiado irrevocablemente y apenas estaba empezando a comprender el peso total de ese cambio. Sin embargo, por primera vez, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una paz que no tenía su raíz en mis propios esfuerzos o logros, sino en la gracia que había encontrado. Con el corazón lleno de preguntas y un espíritu fortalecido por la fe recién encontrada, estaba lista para dar el siguiente paso. Todavía había mucho que aprender, mucho que explorar y mucho que compartir. Pero una cosa se había vuelto clara: no podía recorrer este camino sola. Necesitaba orientación, coraje, y sobre todo, gracia. Cuando llegó el momento de compartir mi experiencia con los demás, sentí un peso en el corazón, como si lo estuvieran apretando con una prensa. No era el miedo al rechazo lo que me agobiaba, sino el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. La verdad no era solo personal, era transformadora, y sabía que tenía el potencial de cambiar vidas como había cambiado la mía. Pero, ¿cómo responderían los demás? Esa incertidumbre era abrumadora. Elegí comenzar con alguien en quien confiaba profundamente, un líder espiritual y amigo llamado Rabbi. Era un hombre de mente abierta, alguien que valoraba la exploración y el diálogo por encima de los dogmas rígidos. Si alguien podía escuchar sin juzgar, era él. Nos sentamos en el silencio de mi estudio, el aire estaba cargado de pensamientos no expresados. Rabbi se sentó frente a mí, esperando pacientemente mientras reunía el coraje para hablar. Algo me pasó, comencé con la voz temblorosa. Algo que no puedo explicar dentro del marco que hemos conocido durante toda nuestra vida. Frunció ligeramente el ceño, pero no me interrumpió. Alentada por su silencio, le conté la historia de mi experiencia cercana a la muerte, cómo me había separado de mi cuerpo, la luz que encontré y, lo más importante, la presencia de Jesús. Hablé de las visiones, las revelaciones sobre la gracia y la invitación a abrazar una nueva comprensión de la salvación. Cuando terminé, Rabbi permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, habló: Arjun, esto es inesperado, pero no puedo ignorar la sinceridad en tu voz ni la transformación que veo en ti. Tal vez haya más en esta verdad de lo que hemos entendido. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Por primera vez, me sentí validada, como si no estuviera completamente sola en este viaje. Pero su curiosidad también trajo nuevas preguntas, algunas que no estaba completamente preparada para responder. ¿Cómo concilias esto con lo que hemos enseñado y creído?, preguntó. No tengo todas las respuestas, admití. Pero lo que sí sé es que la verdad que encontré es innegable. No fue un rechazo de lo que hemos practicado, sentí que lo había cumplido. La gracia es algo que nunca había entendido antes,
pero ahora siento que es la pieza que faltaba. Alentada por la franqueza de Rabbi, decidí dar un paso más audaz. Empecé a asistir a reuniones cristianas en secreto. Al principio, me sentí incómoda y surrealista. Me sentía como una extraña, como si estuviera invadiendo un espacio que no era para mí. Pero mientras escuchaba las enseñanzas y observaba el culto, me impactó la sinceridad y la alegría en los corazones de las personas que me rodeaban. Su fe no era solo un ritual, era viva y transformadora. Un domingo, el pastor compartió la parábola del hijo pródigo. Mientras describía al padre corriendo para abrazar a su hijo descarriado, se me llenaron los ojos de lágrimas. Había escuchado enseñanzas similares sobre el amor divino antes, pero esto era diferente. No era solo un concepto abstracto, era una relación. Por primera vez, entendí lo que significaba ser recibido por la gracia, no por lo que había hecho, sino por quién es Dios. Empecé a ver poderosos paralelismos entre las enseñanzas de Jesús y algunos de los principios básicos que había apreciado en la filosofía hindú: compasión, servicio y devoción a un propósito superior. Estos valores se defendían en ambas tradiciones. Pero el mensaje de la gracia, la idea de que la salvación es un regalo, no una recompensa por las acciones, era completamente nuevo. Era una verdad que me desafiaba y me traía paz. A medida que profundizaba en la Biblia, sentí una creciente urgencia de compartir mi experiencia con los demás. Empecé de a poco, hablando con amigos cercanos y seguidores que podrían estar abiertos a escuchar mi historia. Las reacciones fueron variadas. Algunos tenían curiosidad y hacían preguntas reflexivas sobre lo que había visto y aprendido. Otros eran escépticos y se preguntaban cómo un gurú devoto podía abrazar una verdad tan radicalmente diferente. Una noche, hablé ante un pequeño grupo de discípulos que habían venido a buscar mi guía. En lugar de enseñarles a partir de las Escrituras, como esperaban, compartí mi encuentro con Jesús. Hablé de la luz, el amor y la invitación a aceptar la gracia. Hice hincapié en la continuidad que veía entre la búsqueda de la verdad en las enseñanzas hindúes y la búsqueda de la plenitud en Cristo. La sala quedó en silencio cuando terminé. Entonces, una joven levantó la mano. Guruji, preguntó vacilante, si lo que dices es verdad, ¿eso significa que todo lo que nos han enseñado es incorrecto? No, respondí con amabilidad. Lo que nos han enseñado no es incorrecto, sino incompleto. Las verdades que hemos buscado a través de la meditación, el servicio y la devoción nos han llevado hasta aquí, a esta verdad mayor. No es un rechazo de lo que hemos conocido, es una expansión de ello. Eso pareció resonar en algunos, pero podía percibir la inquietud en otros. El cambio nunca es fácil, especialmente cuando desafía creencias profundamente arraigadas. Sin embargo, sabía que compartir mi historia no tenía como objetivo convencer a nadie, sino plantar semillas de verdad y permitir que crezcan a su propio ritmo. A medida que continuaba teniendo estas pequeñas conversaciones, me di cuenta de que mi mensaje no se refería solo a mi experiencia, sino al amor universal de Dios. No se trataba de abandonar la cultura o la tradición, sino de abrazar el cumplimiento de lo que esas tradiciones habían señalado. La gracia no estaba limitada por la religión o el ritual, era para todos. La práctica espiritual no era solo la tranquilidad fugaz de aquietar la mente, sino una sensación duradera de estar sostenido por un amor incondicional. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre, no porque hubiera alcanzado la iluminación a través del esfuerzo, sino porque había recibido la gracia a través de la fe. La decisión de seguir a Cristo me planteó enormes desafíos. Mi identidad como líder espiritual había sido el fundamento de toda mi vida, mis enseñanzas, mi comunidad, mi familia, todo estaba arraigado en mi papel de gurú dentro del hinduismo. Recorrer un nuevo camino significaba redefinir mi propia existencia, y eso era a la vez aterrador y liberador. Comencé a construir puentes entre mi antigua vida y mi nueva fe. Sabía que mi historia tenía el potencial de alejar a algunos, pero también de inspirar a otros. Con humildad, comencé a compartir cómo las enseñanzas de Jesús cumplían las verdades más profundas que había buscado dentro del hinduismo.
Conceptos como la compasión, el servicio y la devoción, valores centrales para ambas religiones, adquirieron un nuevo significado cuando se los vio a través de la lente de la gracia y la salvación. Uno de los primeros pasos que di fue dirigirme a mi familia. Mi esposa, Sunita, y nuestros hijos siempre habían apoyado mi camino espiritual, pero esto era algo completamente diferente. Hice que se sentaran y les conté mi experiencia con manos temblorosas y un corazón lleno de oración. Hablé de la luz, del encuentro con Jesús y de la invitación a aceptar su amor. Sunita escuchó atentamente, con una mezcla de preocupación y curiosidad en su rostro. Arjun, dijo suavemente, esto es mucho para procesar, pero veo el cambio en ti y confío en tu corazón. Sus palabras me dieron fuerza. Con el tiempo, mi familia comenzó a explorar el cristianismo junto conmigo. Comenzamos a asistir a la iglesia juntos, a estudiar la Biblia y a participar en debates sobre la fe. No fue una transición fácil, pero fue profundamente gratificante. Ver a nuestros hijos crecer en su comprensión del amor de Dios se convirtió en una de las mayores alegrías de mi vida. Sin embargo, no todas las reacciones fueron de apoyo. Dentro de nuestra comunidad más amplia, mi historia fue recibida con escepticismo, resistencia e incluso ira. Algunos vieron mi transformación como una traición y me acusaron de abandonar la fe y las tradiciones que alguna vez había defendido. Otros desestimaron mi experiencia como una alucinación o un momento fugaz de debilidad. Sus palabras me dolieron, pero también reforzaron mi determinación. Empecé a ver estos desafíos como oportunidades para demostrar el amor y la gracia que había recibido. En lugar de discutir o defenderme, me concentré en compartir mi historia con autenticidad y compasión. Me recordé a mí misma que la transformación a menudo comienza con la incomodidad y que plantar semillas de verdad a veces requiere paciencia. Para llegar a un público más amplio, comencé a escribir sobre mi experiencia y a hablar en reuniones interreligiosas. Mi objetivo no era convertir a nadie, sino generar diálogo y comprensión. Enfaticé que mi viaje no se trataba de rechazar una fe por otra, sino de descubrir la plenitud del amor de Dios. Quería que las personas vieran que la gracia está disponible para todos, independientemente de su origen o creencias. Uno de los momentos más poderosos de mi viaje se produjo durante una reunión en la que hablé ante una audiencia mixta de hindúes, cristianos y buscadores de diversos orígenes. Mientras compartía mi historia, noté lágrimas en los ojos de un anciano sentado en la primera fila. Después, se me acercó y me dijo, he estado buscando respuestas toda mi vida y tu historia me ha dado esperanza. Gracias. Momentos como estos me recordaron por qué había sido llamado a compartir mi testimonio. No se trataba de convencer a las personas ni de demostrar algo, se trataba de señalarles la luz que yo había encontrado. La reconciliación con mis seguidores fue otra parte importante de mi transformación. Muchos de ellos habían buscado mi guía y mi alejamiento de las enseñanzas tradicionales los había dejado sintiéndose perdidos o traicionados. Me acerqué a ellos con humildad, reconociendo sus sentimientos y compartiendo mi corazón. Algunos decidieron alejarse, pero otros mantuvieron la curiosidad por el nuevo camino que había tomado. Con el tiempo, algunos incluso se unieron a mí para explorar el cristianismo, atraídos por el mensaje de la gracia y el amor de Cristo. A lo largo de todo esto, me apoyé en mi nueva familia espiritual en la iglesia. Su apoyo y aliento fueron una fuente constante de fortaleza. Me recibieron sin juzgarme, brindándome un espacio seguro para crecer en mi fe. Su amabilidad me recordó las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la comunidad, y me sentí agradecida de ser parte de algo tan hermoso. Al reflexionar sobre mi viaje, me sorprende el coraje que se necesitó para buscar la verdad, incluso cuando eso significaba adentrarse en lo desconocido. Dejar ir todo lo que creía saber fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también fue la más gratificante. A través de mi experiencia, aprendí que el amor de Dios trasciende todas las fronteras, culturales, religiosas y personales. A cualquiera que esté escuchando mi historia, quiero animarlo, nunca deje de buscar la verdad. Ya sea que esté firme en su fe, tenga dudas o esté en algún punto intermedio,
sepa que el amor de Dios lo está esperando. Si tiene dudas, temores o cargas, tráigalos a Él. La gracia no es algo que se gana, es un regalo que se da libremente. Para terminar, lo invito a compartir sus pensamientos o pedidos de oración en los comentarios a continuación. Su viaje importa y sería un honor para mí orar por usted. Si esta historia lo ha tocado, lo animo a explorar más testimonios increíbles vinculados al final de este vídeo. Sus historias de esperanza, transformación y el poder ilimitado del amor de Dios son inspiradoras. Gracias por acompañarme en este viaje. Que sea bendecido con paz, verdad y el coraje de seguir a donde sea que la luz lo lleve.